Esta es una investigación abierta de un tema del que fuimos partícipes hace muchos años, y que más tarde fue traído a tela de juicio como fraude, corrupción y sectarismo. Justamente abrimos esta investigación con lo que sabemos por lo que hemos vivido, e invitamos a quien tuviera conocimiento de cualquier cosa relacionada a esto que no hayamos expuesto aquí, a hacernos llegar su información en los comentarios o directamente a nuestro email, elhombrecitodelcampanario@gmail.com. Gracias. Ese viernes del mes de junio de 1989, el círculo de amigos estaba completo. Mi amigo M y yo, el señor López y varios otros que obviamente no recuerdo los nombres, pero por seguro ni siquiera en aquellos momentos necesitábamos saberlos. Como era común en las reuniones, el ambiente de tranquilidad, confianza y comunión, diría, nos relajaba y nos alejaba del cotidiano bullicio. En la charla que se generó después del estudio referente a la fe, todos expusimos experiencias, intrigas, situaciones serias vividas, situaciones graciosas vividas. Todos nos encontrábamos cómodos de manera que se nos facilitaba la experiencia de expresar lo que sentíamos, incluso a mí. Y ese día en particular terminamos hablando de cómo el universo funciona en relación a lo que tú haces. Un tema que a mí particularmente me fascinaba, ya que muchos años antes había leído Usted puede sanar su vida de Louise Hay. No vamos a entrar en el tema ahora porque es irrelevante al video, ¿no es cierto? Pero recuerdo que en un momento nuestra guía nos explicaba, y en respuesta a uno de los integrantes respecto a dar y recibir, y no recuerdo cuál fue la analogía con la pregunta o comentario del estudiante, pero nos dijo que irremediablemente cuando uno busca, y literalmente hablando, cuando buscas encontrar algo de valor material, digamos, cuando vamos caminando, cuando vamos en el bus o simplemente cuando entramos en cualquier lugar, y todo esto en referencia a lo que había comentado el estudiante, cuando vamos mirando a ver si encontramos plata, por ejemplo, o algo de valor, irremediablemente estamos deseando que alguien más lo pierda para nosotros. Puede ser común o no el hecho de ir por la calle y decir, ¿por qué no me encontraré una platita? Suena un tanto iluso, pero entraría dentro de la categoría de causa y efecto, pero al revés. Efecto, encontremos plata, causa, pérdela para mí. Obviamente esto trajo un amplio debate entre risas y ejemplos. No faltó quien dijo que seguramente el que la perdió la necesitaba menos que vos y cosas por el estilo. No pretendemos reproducir las experiencias vividas en la misión ya que son infinitas. Y volviendo a 1989, en aquella fresca noche de junio, después de todo aquel despliegue universal de quienes somos y cómo interactuamos con los demás y con el mismo creador, caminando de vuelta a casa nos encontramos una billetera llena de plata. El resto ya es video. Retomemos un poco la historia de este lugar, como lo expuesto en serendivinidad.com. Maduches falleció en 1992 y desde entonces hasta el año 2015, su hija Marta asumió la responsabilidad de continuar con todas las actividades vinculadas a la difusión del conocimiento espiritual. Podemos afirmar con certeza que, tanto en las fuentes del conocimiento citadas en su libro Lo que me fue revelado, como en el extenso contenido del conocimiento espiritual básico, de afianzamiento y de profundización, elaborado por ella junto a sus primeros colaboradores a partir de esas mismas fuentes, así como en sus propias palabras e indicaciones escritas, y en las de su hija Marta, queda claro que su voluntad era que todo ese conocimiento fuera compartido con el mayor número de personas posibles, sin ningún tipo de distinción. Por esta razón, quienes tuvimos el privilegio de conocerla y aquellos que han entrado en contacto con su legado espiritual, nos sentimos comprometidos con su deseo. Nos dedicamos a difundir su enseñanza, honrando su voluntad y el profundo amor que ella sentía por todo lo que existe y por todos los seres del mundo. El conocimiento de la realidad espiritual es irradiación divina en todas sus manifestaciones y fuentes, mientras las mismas sean fiel reflejo de la verdad universal y transmitan la esencia divina que es luz espiritual para alimentar las conciencias, llevar alivio y felicidad a los seres humanos y ser faro que guíe la vida humana.
En base a ello afirmamos que el conocimiento de la realidad espiritual es tabla de salvación para la humanidad y es un bien universal indispensable, patrimonio de la humanidad que debe ser ampliamente difundido por toda aquella persona que lo haya recibido por alguna de sus fuentes y debe ser realizado de manera complementaria por todos aquellos que, siguiendo su derecho a la libertad espiritual, que es atributo de su esencia divina, consideren que ese sea su camino de vida. Y agregan: ciencia espiritual de la vida es un conjunto de vibraciones espirituales que cobijarán y guiarán a todas las ciencias humanas en general, que por amor y con amor se encaminen a beneficiar a la humanidad. Ahora bien, veamos, ¿qué es una secta? En una primera definición, el diccionario nos dice que una secta es un grupo religioso que se aparta de la doctrina que se considera ortodoxa. Y en una segunda definición nos dice que es una comunidad cerrada de carácter espiritual guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos. A través de los años se ha utilizado el término secta para describir un grupo, usualmente de carácter religioso, político o filosófico, con un sistema de creencias que se desvía de las doctrinas establecidas, que se caracteriza por un fuerte liderazgo, control de los adeptos, aislamiento social, despersonalización, manipulación y, a menudo, un intento de obtener beneficios económicos. O sea que estamos viendo que el término puede tener una connotación neutra, como un subgrupo que se separa del grupo mayor, o una connotación peyorativa al referirse a organizaciones manipuladoras y destructivas. ¿Podríamos decir que la misión de amor es una secta? Seguro que sí, como también lo es un grupo de 2 o más personas que se reúnen a jugar al truco y a hablar de política. Vamos a exponer a continuación un extracto de otro artículo del señor Juan Carlos Fretes, que es una especie de recopilatorio de documentos que obviamente son de acceso público y pertenecen a la Secretaría de Culto de Argentina. Los leeremos textuales y cabe aclarar que son un corta y pega del reporte, eso quisiéramos pensar, y no un PDF o una copia directa del archivo. Como podemos ver, el artículo rige: Maduches, misión de amor, inhibición de la justicia para poder funcionar. Secretaría de Culto, resolución 122/98, cancélase la inscripción en el Registro Nacional de Cultos de diversas entidades. Buenos Aires, 19.198, BO 30.198. Visto la Ley 21.745, el Decreto 2037/79, los expedientes que resultarán inscritos en el Registro Nacional de Culto, los dictámenes de la Dirección General de Registro Nacional de Cultos y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y, etcétera, etcétera, considerando que, por resolución número 2509/96 del Secretario de Culto, modificada por resolución número 2819/96, se dispone el relevamiento de entidades religiosas inscriptas, identificando las que no registren actividades desde el 19 de noviembre de 1991 y que ante la notificación fehaciente practicada sin obtener respuesta alguna hasta la fecha, debe considerarse que las organizaciones religiosas mencionadas en el anexo 1 han dejado de funcionar. El secretario de Culto resuelve. Artículo 1. Cancélase la inscripción en el Registro Nacional de Culto de las entidades indicadas en el anexo 1 y declárese la caducidad e invalidez de los comprobantes de inscripción indicadas en el mismo anexo. Solicítese a estas entidades la restitución de los comprobantes de la inscripción en el plazo máximo de 5 días hábiles administrativos de notificada la presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto 2037/79. Básicamente lo que se explica aquí es que después de noviembre de 1991, todas aquellas entidades registradas en la Secretaría de Culto que no hayan dado señales de vida, o sea que por alguna razón hayan cesado de funcionar o no renovado su estatus, serán automáticamente dadas de baja. ¿Qué demuestra esto? Nada, aparte del hecho de que la misión de amor estaba registrada legalmente en la Secretaría de Culto de la Nación. Pero este artículo fue publicado aparentemente para demostrar que la misión de amor y sus secuaces siguieron activos después de esta cancelación por parte de dicha secretaría, lo que incurriría en un supuesto delito, entre comillas. A lo que el señor Fretes concluye escribiendo y otra vez gritando: como se puede observar más arriba, esta secta está inhibida de funcionar desde el año 1998 por la Secretaría de Cultos de la Nación. El representante de dicho culto, J.R. Anido, vio rechazada su petición y caducó el permiso precario que poseían otorgado por dictaduras militares. En consecuencia, en la actualidad actúan en la ilegalidad. Comas, párrafos hermosamente narrados.
Hubieron varios comentarios, entre ellos, y en orden de comicidad. Anónimo, 21 de julio del 2013. Yo lo verifiqué y le dieron permiso nuevamente. Están actuando correctamente. Me parece que tenés que verificar más la info que publicás. Daño al pedo no. Trata de ser un poco más serio. A lo cual, el 2 de julio del 2013, Fretes respondió: el que habla al pedo sos vos. Se ve que no conocés. La inhibición dictada en el año 1998, dictada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, fue rechazada. La solicitud presentada por este lamentable personaje, J.R. Anido, alias Juliana, ¿qué? A la sazón director de la secta por aquellos años. Y agrega: Juan Carlos Fretes, 22 de julio del 2013. Publica fotocopia del permiso que según vos tienen, o es que no existe. Demostralo, subilo al blog, y si es genuino, lo investigaré, lo publico. De lo contrario, es toda una falacia tus dichos. No olvides además de que debe existir número de registro, legajo y fecha, los cuales investigaré a fondo para ver si son reales. Yo pensé que los comentarios en esta segunda parte de la investigación iban a ser un poco más fácil de leer, pero me equivoqué. Anónimo, 29 de julio del 2013. Estimado señor Fretes, el señor R.A., ya fallecido, dejó de concurrir a la misión de amor mucho tiempo antes de organizar su propia institución, que es a la usted hace referencia. La misma no tuvo relación legal ni filosófica con Misión de Amor. No somos una secta sino una escuela de enseñanza moral y filosófica, encuadrada dentro de las normativas legales, donde muchos encontramos respuestas a profundos interrogantes existenciales. Por favor, no juzgue a nuestras ideas por actitudes de individuos en el pasado. Ninguno de nosotros es perfecto y nos equivocamos como cualquier ser humano. Solo seguimos a aquello que sentimos como verdad. Juan Carlos Fretes, 29 de julio del 2013. Estimado lector, esta es la primera vez que se me contesta con educación de parte de los integrantes de la sociedad a la cual usted pertenece. Agradezco su aclaración, pero de cualquier modo no comparto dichas enseñanzas. De todos modos, como usted verá en este blog, no se censura a nadie. Todos pueden opinar con absoluta libertad. Ahora, sin entrar en cuestiones legales profundas, ¿qué determina que un grupo de personas que se reúne a hablar del universo y de Dios tienen que registrarse en la Secretaría de Culto? ¿La cantidad? ¿El tema? ¿El lugar? Le mandamos un email a la Secretaría de Culto de la Nación, específicamente al Registro Nacional de Culto, haciéndole esta pregunta. Un grupo relativamente pequeño de personas, estamos hablando de alrededor de 10 personas que se reúnen regularmente a hablar del universo o de Dios, ¿requieren registrarse en la Secretaría de Culto? Y esto fue lo que nos contestaron. No. Un grupo pequeño de personas que se reúne informalmente para discutir sobre el universo o Dios no necesita registrarse en una secretaría de culto, a menos que desee constituirse como una organización religiosa formal o entidad jurídica con fines específicos. El registro en la secretaría de culto suele ser para organizaciones que buscan un reconocimiento oficial o beneficios, no para reuniones privadas de estudio o reflexión. A lo que investigamos un poquito más en los artículos referente a este tema en la Secretaría de Culto para contestar las siguientes preguntas. ¿Cuándo podría necesitarse un registro? Constitución como iglesia o asociación religiosa, si el grupo planea establecerse como una institución religiosa formal, adquirir bienes, recibir donaciones, deductibles de impuestos o tener un reconocimiento público, podría necesitar registrarse. Búsqueda de estatus legal. Para obtener personalidad jurídica o poder realizar actos legales en representación del grupo, como firmar contratos, poseer propiedades, etc. Actividades específicas. Algunas actividades, como la enseñanza religiosa pública en escuelas, podrían requerir un tipo de acreditación o registro según la legislación local. En resumen, para una simple reunión semanal de amigos o conocidos con intereses comunes en lo espiritual o filosófico, no hay un requisito de registro. Solo se vuelve relevante si el grupo decide formalizar su estructura y objetivos para obtener reconocimiento o beneficios legales. Obviamente todo esto puede variar en la necesidad y el proceso de registro, dependiendo en gran medida de la legislación del país o región donde se realice el encuentro. Volviendo al tema de la escuela como institución establecida o como persona jurídica, además de como pudimos ver anteriormente luego de lo expuesto por el señor Fretes sobre la cancelación de la institución como tal por la Secretaría de Culto y sus complementarios comentarios, eso no terminó allí. Como parte del artículo titulado
Madullés pseudo-santa y sus fanáticos seguidores. El señor Fretes enumera una cantidad de personas con nombres y apellidos, que obviamente aquí omitiremos, todos miembros y/u organizadores de la escuela, muchos de ellos aparentemente cercanos o elegidos por Madullés. Algunos de ellos hasta son expuestos con fotos y en biografías no autorizadas, según sus palabras. Debo decir que a determinar por lo que cuenta, pareciera más la vida de un conventillo que de la organización de una escuela de enseñanza moral y filosófica. Obviando las biografías, veamos algunos de los comentarios propios de este señor y de otros. Advertencia de narrativa nefasta. Juan Carlos Fretes, 21 de julio del 2013. R. Anido, alias J. Antonio O., alias R., a la sazón coordinador de la secta Misión de Amor, grupo juvenil, de la sacerdotisa Madullés, y Francisco C.H., alias A., Antonio O., alias R., a la sazón coordinador del grupo juvenil de la Santona Madullés, y a Rodríguez A., alias J., los malas lenguas en los años 70 decían que eran pareja, y Francisco C.H., alias A., quien junto con su abogada Marcinda G. se dedicaba a estafar gente incauta. Incluso el mismo Aurelio en una ocasión le sustrajo un saco de cuero a un discípulo de nombre J.F., escondiéndolo en el baúl de su auto. En fin, toda gente indeseable, que más vale perder que encontrar. Quizás el elemento más indignante es la hipocresía con la que actuaban, haciéndose pasar por mentores de la moral ajena, cuando ni siquiera conocían las mínimas normas de convivencia social. Otro. Juan Carlos Fretes, 19 de julio del 2013. Francisco C.H., alias A., además explotaba a una discípula de Madullés, Francisca F., mujer débil mental, que solo hablaba incoherencias, haciéndole limpiar toda la sede de la institución, un petit hotel de 3 plantas, a cambio de fuerzas divinas que estaba situado en el barrio porteño de Flores, y de paso también se hacía asear su casa particular y su taller por esta insana mental. Como se ve un verdadero vividor y mentiroso, a todos estos locos los atendía el doctor Crotogini, quien practicaba con ellos extraños ritos en un consultorio que en los años 70 poseía en el barrio de La Boca, cobrando jugosos honorarios. Todo esto según las comas de la narración. No entiendo cómo no hay una película de esto todavía. Otro, y textual. Anónimo, 21 de julio del 2013. Luego de profundas investigaciones de la filosia universalista de Madullés y la reencarnación, se llegó a la conclusión de que Antonio J. O., entre comillas, R., fue en otra vida Popea, la que se bañaba en leche, y Rodríguez A., entre comillas, J., fue Salomé. Quedó develada la incógnita. ¿Qué? Y el último, porque ya estoy dudando de quiénes son los malos. Anónimo, 23 de julio del 2013. Francisca F. no solo tenía prácticas bisexuales con miembros de esa secta, sino que además practicaba sexo con hombres y mujeres. Concurría a otros ritos esotéricos como Mun o Gurú Maharaji, en los cuales tenía sexo promiscuo hasta con drogadictos. Bien, en síntesis, invitamos, y para bien quizás del señor Fretes, a que visiten su blog Secretos de Héroes y le echen un vistazo a todo esto, si realmente gustan, aunque su lectura requiera de una paciencia brutal. ¿Qué más podemos hacer para desenredar todo esto? Nos pusimos en contacto con el Ministerio Público Fiscal, MPF, que se encarga de delitos generales o contravenciones, como así también con violencia institucional y la Secretaría de Derechos Humanos, y también con programas sociales de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene un canal de denuncias específico para irregularidades en programas sociales. Este en realidad no refleja un programa con dicha institución, pero en fin, ya que estamos. Y por último, con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, para delitos como robos y hurtos, ya que Mr. Fretes menciona algunos en sus artículos.
Hablamos con personas encargadas de archivos de casos que pudieran referir a este tipo de irregularidades mencionadas por Fretes y obviamente incluyendo los nombres Madullés, Escuela de Enseñanza Moral y Filosófica, Misión de Jesús, Misión de Amor, y no existe siquiera la mínima referencia a algún tipo de problema, denuncia o causa que refiera directa o indirectamente a estos nombres. Textualmente, no hay evidencia pública ni reportes que vinculen a la Escuela de Enseñanza Moral y Filosófica fundada por Madullés, también conocida como Misión de Jesús y luego Misión de Amor, con acusaciones de sectarismo, abusos o malas intenciones. La información disponible describe a la institución como una organización espiritual con fines de enseñanza moral y filosófica basada en ideales de fraternidad universal y bien común. En contraste, y de pura casualidad, indagando en estos reportes, nos enteramos de otras organizaciones con nombres similares, como la Escuela de Valores Divinos, que sí han sido objeto de denuncias graves por abuso psicológico y coerción, pero no tienen relación con la obra de Madullés. ¿Qué podemos resumir con todo esto? Que no habiendo hasta el momento registros públicos ni fuentes verificables que respalden denuncias formales o investigaciones oficiales contra la Escuela de Enseñanza Moral y Filosófica fundada por Madullés, cualquiera sea su sede, y tampoco no habiéndose encontrado evidencia de que el blog de Juan Carlos Fretes esté ampliamente difundido o reconocido como fuente confiable en este contexto, intuimos, y como lo insinuamos antes, que es posible que los artículos de este tal Fretes sean una publicación personal o anecdótica y como tal conviene tratarla con cautela. Dijimos que todo esto parece una especie de vendetta personal. Tal es la impresión que nos deja al leer sus artículos. Hay una narrativa que lejos de ser investigativa o denunciante, es expuesta de una manera grosera, no profesional y que deja al descubierto rasgos personales no muy dignos de elogiar. Además, estamos hablando de una sede en particular de Capital Federal, en el barrio de Flores. ¿Cuántas otras escuelas, por así llamarlas, hubo y hay todavía? En todas fue lo mismo. Lo dudo, por experiencia propia. Empleemos el viejo dicho del abuelo: porque una vez maté un gato, me llaman el matagato. Creemos que si estás investigando seriamente sobre una institución o lo que fuese, sería útil buscar fuentes oficiales, testimonios directos o reportes periodísticos de medios reconocidos. Pero no los hay. Solo encontramos una narrativa peyorativa aparentemente basada en experiencias personales que, si bien, y como todo periodista o investigador lo sabe, no pueden ser negadas, pero sí refutadas. A manera de conclusión, sin desmerecer el trabajo de Mr. Fretes, creemos que la cuestión se cae por sí sola. Echando una mirada a su blog en general, nos damos cuenta de qué trata todo. Si bien tiene temas que podrían llamar la atención de muchos, la mayoría de sus artículos exponen una narrativa un tanto arrebatada, por darle un tinte expresivo, llena de errores, no solo ortográficos, sino de redacción, donde el uso de mayúsculas excesivas no solo confunde, sino cansa visualmente. Pero por sobre todo deja a la vista un temperamento que, si bien no quisiéramos asociarlo a una personalidad determinada, muestra rasgos de resentimiento y venganza. ¿Es así realmente? Bueno, como dijimos antes, esta es nuestra humilde opinión. Aunque también podemos agregar su punto de vista personal hacia este pensamiento de amor universal que Madullés pregona, al cual Mr. Fretes fue bien claro en sus comentarios. Juan Carlos Fretes, 29 de julio del 2013. Estimado lector, esta es la primera vez que se me contesta con educación de parte de los integrantes de la sociedad a la cual usted pertenece. Agradezco su aclaración, pero de cualquier modo no comparto dichas enseñanzas. Juan Carlos Fretes, 2 de enero del 2013. Muy lindos sus dichos, pero en Misión de Amor es solo hipocresía y bajeza, generalizando. Juan Carlos Fretes, 21 de mayo del 2013. Las enseñanzas, como usted dice, pueden ser muy lindas para algunos, no es mi caso, pero no se puede separar la vida personal de lo que se predica. Quizás, y solo quizás, sea todo lo que Mr. Fretes necesite, un poco de amor incondicional para con él mismo y para con los demás. Y ya en la recta final, durante nuestra investigación, entramos en contacto con varias personas con las cuales cruzamos un par de emails, pero que en realidad no aportaron más de lo que ya sabemos, en el buen sentido.
Apuntamos a contactar con María Elena Sarmiento, chilena, que conocimos a través de una entrevista en YouTube y que casualmente entró en contacto con estas enseñanzas casi en la misma época que nosotros. María Elena se dedica a este tipo de enseñanzas e intentamos contactarlas en su email y directamente en su website. Dejaremos los links en la descripción. Ya podría leer la opinión de Mr. Fretes al respecto. Después de un tiempo tuvimos el agrado de recibir un email, en realidad 2, de María Elena disculpándose por el tiempo que tomó su respuesta y excusándose por su complicado horario y compromisos, donde nos contó que en realidad ella nunca tuvo la desdicha de encontrarse con ningún caso de este tipo y también agregó, textual: «Espero te sirva esta información. Lo que haya pasado con la gente que atacó a esta valiosa mujer no me extraña, pues siempre ocurre así cada vez que alguien destaca en algún ámbito de la vida. Atentamente, María Elena Sarmiento». Lo que María Elena nos cuenta es más que suficiente para nosotros. Su trayectoria es impecable. Dejaremos el enlace de su entrevista en la descripción. Pasado, presente y futuro. La institución fundada por Madushés en 1955 obtuvo personería jurídica y organizó su difusión a través de la Escuela de Enseñanza Moral y Filosófica. Actualmente, la Misión de Amor figura registrada en la ciudad de Buenos Aires como organización cívica y social, ubicada en la avenida Juan Bautista Alberdi, 2242, Comuna 7, con actividades vinculadas a la enseñanza espiritual y la fraternidad. El sitio oficial de la comunidad argentina, Ciencia Espiritual de la Vida, como se llama actualmente, mantiene disponibles sus textos, cursos y materiales, lo que confirma que la obra sigue viva en el país. Dejaremos la dirección, el teléfono y el email en la descripción. ¿Qué se mantiene vigente? Escuela de Conocimiento Espiritual continúa difundiendo las enseñanzas de Madushés, especialmente su obra Conocimiento de la Vida. Actividades y publicaciones. Se organizan encuentros, estudios y difusión de la llamada Ciencia Espiritual de la Vida. Legado familiar y discípulos. Marta, hija y discípula de Madushés, ha seguido transmitiendo la enseñanza, asegurando la continuidad en Argentina. Aunque la raíz está en Argentina, la misión también se extendió a otros países como Chile, donde existe una escuela activa que difunde la obra de Cristo y los mensajes canalizados por Madushés. En conclusión, sí, la Misión de Amor sigue funcionando en Argentina, con sede en Buenos Aires y actividades de enseñanza espiritual bajo el marco de la Ciencia Espiritual de la Vida, y lo cual no creo que sea de agrado de Mr. Fretes. Y trayendo sobre el final otra vez a lo que en el website de la Ciencia Espiritual de la Vida se menciona respecto al contenido de lo que se estudia en la Misión de Amor, textualmente agregamos: quienes sentimos o pensamos, como seres humanos, que de no existir una trascendencia en nuestra vida, de no existir un para qué de nuestro transcurrir por este mundo, el vacío existencial se apoderaría de nosotros. Quienes esto sentimos, o lo hayamos sentido alguna vez, dedicamos un espacio en nuestra vida para reflexionar sobre temas de conocimiento espiritual, o sea, para reflexionar acerca de nosotros mismos, de nuestra vida, que es eterna, y percibir la vida, vibración divina que se manifiesta en nosotros y en toda la creación. Además, quisiéramos agregar un dato gigante que la gente de Ser en Divinidad, que ya mencionamos antes, nos hizo llegar hace poco y a quienes agradecemos inmensamente su amabilidad. Algo que nos quedó pendiente de la primera parte y que hace referencia a la falta de imágenes de Madushés. Muy amablemente nos explican: Madushés no quiso dejar imágenes de sí misma relacionadas al conocimiento canalizado por ella. La intención de Madushés era que el conocimiento sea para los seres una íntima conexión con la divinidad sin mediar forma o persona alguna, incluida ella misma, razón por la cual no hay fotos de Madushés. Incluso sus seguidores o aquellos que tienen interés en ella y el conocimiento, sería bueno que mencionen esta realidad para mantener la pureza del mismo, respetar su intención y cumplir con las indicaciones superiores en relación al conocimiento para el futuro de la humanidad. ¿Y nosotros qué? ¿Qué pensamos de todo esto en El Hombrecito del Campanario? Bueno, vamos a ser muy precisos y claros, simplemente compartiendo lo que aprendimos, lo que fue y sigue siendo un mantra para nosotros. Jesús querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas
para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza, espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor en la humanidad y traigan paz a la tierra. Saca tus propias conclusiones.